Hola, bueno, esta es la primera clase del módulo de escritura del curso de herramientas para la escritura de trabajos científicos. Yo soy Raúl Mejía y soy el director de investigaciones para la salud. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo primero de todo es que estamos en la situación en la cual hemos terminado el estudio, tenemos muchísima información, podemos hacer un montón de cosas con esa información, pero tenemos que elegir un artículo científico. Y el mensaje de nuestro artículo tiene que ser claro. Tiene que ser bien claro y tenemos que saber bien cuál es el mensaje y no el tópico. Solo vamos a mostrar el principal hallazgo. Y la idea es decir, bueno, ¿qué números tienen que acordarse los lectores un mes después de haber leído el artículo? Y ese es el número que queremos mostrar. Tenemos que dejar bien claro cuál es el principal objetivo de la hipótesis y la mejor manera es presentar el artículo como si fuese el titular de un diario, para llamar la atención de la gente. Se dice muchas veces que cuando uno va a contar un artículo debería pasar la prueba del ascensor. Es decir, imaginémonos que nos encontramos con un jefe o con el director de investigaciones en la cola del ascensor y nos pregunta, "Che, ¿de qué se trata el estudio que estás haciendo?". Le tenemos que comentar todo en el tiempo que tarda en llegar, de la planta baja hasta que él se baja. Entonces hay que ver cómo lo hicimos, cuál es el diseño, qué es la población, cuáles son los resultados y para qué sirve. Un ejemplo importante sería, bueno, nosotros hicimos un estudio de corte transversal sobre adolescentes de Argentina y de varias provincias que queríamos buscar el consumo de tabaco y otras sustancias, porque esto nos va a servir para informar al Ministerio de las políticas públicas que tiene que impulsar. Y si conseguimos lograr eso en un viaje de ascensor, ese es el mensaje que tiene que estar escrito en nuestro artículo. Hay una regla mnemotécnica que es la regla de 4x4. El artículo es un todoterreno. 4x4 tiene 4 párrafos, 4 secciones y 4 párrafos por sección. Esta es la estructura básica que puede cambiar porque no es rígida, pero es una muy buena ayuda a memoria para quien empiece a escribir. Entonces la regla de 4x4 dice que la introducción tiene 4 párrafos, que son el cuadro general, el tema específico, cuál es la brecha del conocimiento que vamos a resolver, que está en el cuarto párrafo, cómo la llenaremos, que va a ser el objetivo. Los métodos de vuelta, cuál es el diseño, cuál es la población, cuáles son las variables y qué análisis hicimos. Los resultados, tenemos que demostrar que somos creíbles, entonces, bueno, que usamos la población adecuada, los resultados principales, que no estamos forzando resultados, haciendo trampas, o sea, mostramos los análisis de sensibilidad, los análisis multivariados, y eso lo completamos con que nuestros hallazgos son bien sólidos. Cuando llegamos a la parte de la discusión, lo primero que decimos es misión cumplida. La regla mnemotécnica es, el primer párrafo de la discusión responde a la pregunta de investigación. Después agregamos otros resultados, demostramos que no somos perfectos, el mea culpa lo llamamos nosotros, decimos, bueno, el estudio es buenísimo, pero estas cosas pueden alterar la validez del estudio, lo que llaman las limitaciones, y nos despedimos avisando qué es lo que vamos a hacer y para qué sirve. Por regla, de vuelta, 4 gráficos, que suelen ser 3 tablas y una figura, y con eso cumplimos la regla 4x4. El otro punto es que siempre cuando leemos un artículo empieza resumen, introducción, métodos, resultados, discusión, referencias, tablas y figuras. Y lo que nosotros sugerimos es no seguir este orden para escribir, que es lo que uno haría intuitivamente. Sí, lo que nosotros sugerimos es empezar por el final. ¿Por qué empezar por el final? Porque nosotros ya sabemos el resultado. ¿Qué es lo que nosotros queremos mostrar? ¿Cuál es el número que le queremos enseñar al lector? Entonces, empezamos por la meta y decimos, bueno, vamos más fácil, desde donde ya sabemos que estamos. Tenemos esto hasta llegar al principio. Y esto es lo que hacemos. Entonces, mi propuesta es empezar por las tablas y las figuras. ¿Por qué? Porque si nosotros hicimos el análisis estadístico y tenemos el resultado, lo tenemos en una tabla. Ponemos la tabla. Alrededor de la tabla armamos los resultados. Después explicamos cómo hicimos para llegar a esos resultados y después los explicamos. Por último, la introducción, después vamos al resumen, que es la parte más importante porque es la única que van a leer la mayoría de los revisores, y después las referencias. Con esta estrategia, habitualmente es más fácil escuchar un artículo. Y si nos vamos a las tablas, el primer punto es que las tablas tienen que pasar el test volaron por el piso.
Es decir, imagínense que llevan las tablas, el manuscrito en la mano, chocan con una persona, se caen todas las tablas al piso. Yo tengo que poder agarrar la tabla, mirarla y poder leerla por sí sola. Y poder ordenarla y saber de qué se trata el artículo sin tener que ir a ver el texto, qué quiere decir cada una de las tablas. Entonces, 3 tablas. La primera tabla va a describir la población, o sea, con quienes trabajamos. La segunda, el análisis bivariado del desenlace principal. La prevalencia es tanto, etc. La tercera es el multivariado. Y la tabla 4, que no es obligatoria, el subanálisis o preguntas secundarias. Muchas veces las tablas 2 y 3 se combinan. Esto depende de los resultados que tengamos. Y la figura 1, que siempre es opcional, a veces depende. Si es un estudio controlado randomizado, lo que se llama un trial, y hacemos un diagrama de la atención de participantes, ese es el diagrama Consol. Si no, vemos algún procedimiento del estudio, o podemos mostrar tendencias en el tiempo, mapas. Las figuras son variables. Nunca hay que poner muchas figuras porque ocupan espacio y confunden. Las tablas y las figuras no tienen que ser redundantes con el texto. Tiene que estar un poquito de la información que está en el texto y completarla. Entonces, vamos a describir, cuando empezamos con los resultados, como decías al principio, tenemos la tabla 1 y vamos a describir la muestra. ¿Qué tenemos que poner en este párrafo? Que es una muy buena muestra, los criterios de inclusión y demostrar que nuestra muestra se parece a la población que queremos representar. Hablamos de los criterios de elegibilidad, el enrolamiento, las tasas de participación y las características demográficas. Aquí abajo está el texto de un estudio que hicimos nosotros hace un tiempo que muestra de un grupo de alumnos que teníamos cuántos estudiamos. Por ejemplo, de los 3.826 alumnos, 3.172 completaron la encuesta. Ese 83% es esencial, porque es lo que llaman la tasa de respuesta, y es lo que todo lector va a decir. De la muestra, de la población que tenía, ¿cuántos se enrolaron? 83% es una aceptable tasa de respuesta. Y acá van a ver en el texto cómo solo mencionamos cosas más importantes de la tabla 1. La tabla 1 muestra las características sociodemográficas y personales de los participantes según su ciudad de residencia. La edad media fue 12.8 años y en los 30 días previos a la encuesta el 10% había fumado y el 32% había consumido alcohol. ¿Sí? Acá tenemos la tabla 1, perdónenme, tenemos las características demográficas y acá están descritas las ciudades que mencionábamos, la edad de los participantes, la educación, algunas cosas sociales que son si tenían amigos fumadores, convivientes fumadores, características personales, todo lo que fuimos estudiando. Todas las variables que mencionamos en la tabla 1 son las que vamos a utilizar para justificar o explicar los resultados. También podemos tener un diagrama de flujo o un diagrama de atracción, que es lo que habíamos mencionado antes. De 100 películas, esta es una muestra como seleccionamos las películas para un estudio. Tenemos las 100 películas que habíamos visto en estos 8 años, dónde se habían producido, cuántas se perdieron, cuántas o no las pudimos conseguir, quedan no disponibles, cuántas no estaban codificadas, cuántas no correspondían para lo que debíamos estudiar, películas para adultos, cuando era un estudio sobre adolescentes, y nos queda la muestra analítica, cuántas se hicieron en Argentina, cuántas en México, cuántas en los Estados Unidos. Después vamos a la tabla 2. Desenlace primario y otros desenlaces. Entonces, fíjense, la tabla 2 describe el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas por sexo y ciudad de residencia. Bien concreto, no ponemos los números ni nada, que la vean en la tabla 2. Y acá los tenemos, y más desarrollados. Nunca fumó, susceptible de fumar, fumador actual, nunca bebió, susceptible de beber, varones, mujeres en cada una de las ciudades que habíamos estudiado. ¿Sí? Entonces, está mencionada, pero no son redundantes. Después vamos a las otras tablas. Si tenemos una figura o que los resultados son contundentes. Todos estos párrafos giran alrededor del resultado principal. Por ejemplo, la figura 1 muestra los resultados del análisis multivariado. Fíjense aquí, este es un estudio que les contaba yo de consumo de sustancias. Cada tabla como cada una de las variables que están en las ordenadas va
tiene un odds ratio que va en las abscisas con su correspondiente intervalo de confianza. Y primero lo tenemos en uno de los desenlaces, que es los fumadores, en el otro de los desenlaces, que son los susceptibles, en los bebedores y en los otros. De esta manera, la figura 1 muestra los resultados del análisis multivariado que van a estar también en las tablas 3 y 4, que se describen brevemente en el texto. Por ejemplo, lo más importante, tener amigos fumadores, que mencionamos el odds ratio, un índice de búsqueda de emociones y padres que imponían pocas restricciones, fueron las variables más importantes relacionadas con el consumo de tabaco. Eso mismo, que es un poquito de lo que se podía ver en la figura 1 anteriormente, lo vamos a ver ahora en la figura 2, que tenemos la exposición al alcohol, fíjense, y la exposición al tabaco, perdón, la exposición al alcohol y el lugar donde se había hecho el estudio, comparados según el cuartilo de exposición al alcohol, para ser un bebedor actual, para hacer consumo episódico excesivo de alcohol o para ser susceptibles al consumo de alcohol. Por último, el resumen de los resultados es poner en palabras lo que muestran las tablas y figuras sin ser redundantes. Seguir exactamente la secuencia de las tablas y figuras. Poner en palabras los hallazgos más importantes que muestran las tablas. No solo números, las características más importantes de las muestras, los desenlaces principales y los desenlaces inesperados. Si es un estudio que da hallazgos no significativos, pero estos son relevantes, acá es el momento de mencionarlos en el texto porque no van a estar en la tabla. Hay unas sugerencias adicionales para los resultados. Los resultados son cortos, no está mal no extenderse acá. Esta no es la parte del artículo en el cual hay que extenderse. Hay que escribir en pasado. Hay que mostrar solo nuestros datos. No hay citas. La sección de resultados no tiene citas bibliográficas, solo son nuestros datos y se comparan con nuestros propios datos. Las comparaciones con otros estudios van en la discusión. No hablar del contexto, del significado, la importancia. Todo eso va a la discusión.